Shalom hermanos, espero que se encuentren bien. Hoy es domingo 8 de octubre de 2023. Como todos sabrán, los acontecimientos de ayer, sábado 7 de octubre, el presidente Netanyahu dijo que Israel está en guerra debido a el ataque terrorista por parte del grupo Hamas. Hubo una brecha inconcebible en la seguridad de las Fuerzas Armadas. Atacaron, penetraron más de 40 kilómetros en territorio israelí a través de camionetas, paracaídas, motocicletas, también por mar, en barcazas. Es decir, es algo inaudito. Los geopolíticos que he escuchado, los analistas, gente común de Israel, nadie puede creer lo que pasó. No hubo signos de que esto iba a pasar, no hubo signos previos, no hubo señales previas. De hecho, por ejemplo, la semana pasada, Antony Blinken, el secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que nunca había habido un tiempo de paz tan importante en Medio Oriente como el que se está viviendo en estos tiempos. Estaba todo como muy calmado. ¿Qué puede haber pasado? Hay que ver ahora en los días y meses posteriores. Personalmente creo naif, creo que es de una ingenuidad muy grande pensar que hubo una brecha, simplemente una distracción de parte de las Fuerzas Armadas de Israel, porque creo que todos sabemos lo poderosas que son las Fuerzas Armadas de Israel, lo poderoso que es ese ejército, está entre los mejores del mundo. Hay muchos soldados, excombatientes, servicio de inteligencia que ha estado hablado en las últimas horas, y todos coinciden en que no se posa un pajarito cerca de cualquier línea de territorial que las Fuerzas Armadas no lo sepan. Entonces, creo que hay que dejar de ser naif, hay que dejar de pensar en que eso pudo ocurrir. No pudo ocurrir. Y una vez que llegamos a ese punto y nos damos cuenta de que puede la mayor posibilidad puede ser de que haya habido un ataque de falsa bandera, es cuando tenemos que empezar a ver y por qué y para qué y a quién beneficia. Entonces, si nos ponemos a ver, Estados Unidos ha sido siempre el aliado más importante de Israel en el mundo. Pero a la vez Estados Unidos es un socio que traiciona sin ningún tipo de problema. Lo podemos ver en el 11S. 4 by 4 instead of popping out. It was if they had detonated. Yeah, if they were detonated, planned yeah. to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. I was watching it and running. 4 by 4 instead of popping out. It was if they had detonated. Yeah, if they were detonated, planned yeah. to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. All of a sudden, it was like bang, 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 like bullet shots. I saw from the corner, boom, 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 boom. Just like 20 straight hits. Just went down. And as the bombs were going, people just started running, and I sat there and watched a few of them explode, and then I just turned around, and I just started running for my life, because at that point, the World Trade Center was coming right down. From the corner, boom, 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 boom. The whole building just went, and as the bombs were going, people just started running, and I sat there and watched a few of them explode.
only way that a building can accelerate as it collapses is by having pre-engineered, precisely timed, and precisely placed explosives. In other words, controlled demolition. Que casualmente muchos han estado sin hablar sobre falsa bandera ni ningún tipo de tema como ese. Simplemente ayer escuché muchos judíos que hablaban sobre que esto fue su 11S. Y es interesante ver cómo lo unen, porque 11S fue un trabajo de falsa bandera del mismo gobierno de Estados Unidos, del mismo cabal satánico que gobierna desde las sombras, y no tuvieron ningún problema en ir en contra de su propia población, ciudadanos norteamericanos que murieron en las Torres Gemelas. No tuvieron ningún problema en soltarle la mano a Alemania hace un año cuando explotaron el gasoducto que llevaba gas, la mayor cantidad de gas de Rusia a Europa. Es decir, no tenemos que ser ingenuos. El mundo está en guerra y hay alguien que quiere esa guerra, y el primero que está deseando una guerra a gran escala, una guerra global y absoluta, es Estados Unidos. Dicho esto, este es un canal bíblico, entonces me interesaría ver las cosas de una manera geopolítica, que aprendamos a verlo de una manera geopolítica, que en general las personas que ven canales bíblicos tienen una mirada muy naif de la política, que creo que hay que abandonarla directamente, porque si no es imposible comprender el mundo en el que vivimos, y a la vez tenemos que tener una mirada espiritual del tema. Palestina es una tierra que está en la Biblia. Nadie pudo conquistar Palestina, ni el rey David pudo conquistar Palestina. ¿Por qué? Porque Palestina es una tierra que no está hecha para ser conquistada. Palestina es una tierra que Dios la puso para que sea como un aguijón en la carne de Israel. ¿Por qué? Porque Palestina y los filisteos representan nuestro hombre carnal, ese que nunca se va a separar de nosotros, nunca va a morir, porque nosotros estamos hechos de carne y hueso. Entonces, no tomar posiciones maniqueístas que nos lleven a decir el Estado de Israel es el bueno, los palestinos son los malos. Esos son posiciones maniqueístas, son posiciones que no tienen en cuenta la realidad y que nunca nos van a ayudar a llegar a la verdad. La realidad es que hay un Estado de Israel que Dios quiso proféticamente, lo puso en su palabra, que así fuera, que en los últimos tiempos el remanente de la casa de Judá vuelve a establecerse en esa tierra, que iba a estar rodeada de enemigos, y que nosotros, para entender los tiempos, íbamos a tener que mirar a la higuera que es Israel y a los demás árboles, que son las demás naciones. Entonces tenemos que pensar, reflexionar sobre qué va a pasar de aquí en adelante. ¿Cuál es el escenario más probable? Bueno, personalmente, y después de escuchar a varios geopolíticos también, analistas políticos, pienso que lo más probable es que esto escale, Israel entre en una guerra importante, se fortalezca, porque a pesar de que ha sido una falsa bandera, yo estoy absolutamente segura de eso, porque no pongo mis esperanzas en las Fuerzas Armadas de Israel, pero sé que son Fuerzas Armadas poderosas. Entonces, no puedo pensar que esto fue una distracción. Les vamos a poner un video que es muy visual. Creo que las cosas visuales son muy pedagógicas para darse cuenta, aún alguien que no tiene mucha idea de política, de que no hay forma
No hay forma de que los terroristas hayan penetrado de esa manera en territorio israelí sin que las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, nadie haya podido hacer nada. مع شروق شمس 7 من أكتوبر من عام 2023 طائرات شراعية تحمل مقاتلين من القسام تخترق الأجواء الإسرائيلية على الحدود مع غزة. بعد ذلك بقليل اقتحم مقاتلون السياج الفاصل بالدراجات النارية وسيارات دفع الرباعي وسيرا على الأقدام. تحول قرابة 60 كيلو متر من السياج إلى منطقة مفتوحة بين غزة وإسرائيل. المقاتلون وصلوا إلى عدة مستوطنات فيما يعرف بمنطقة غلاف غزة. تلك منطقة تمتد إلى عمق 40 كيلومترا من حدود قطاع غزة إلى داخل الخط الأخضر. تضم هذه المنطقة عشرات المستوطنات ويعيش فيها أكثر من 50,000 مستوطن. وصل مقاتلو القسام إلى داخل هذه المستوطنات، اعتقلوا عددا من المستوطنين والجنود الإسرائيليين وعادوا بهم إلى قطاع غزة، بينما شهدت مستوطنات الغلاف المختلفة اشتباكات عنيفة مع الجنود داخل المستوطنات والقواعد العسكرية هناك، على وقع فرار جماعي للمستوطنين باتجاه مناطق العمق الإسرائيلي. كانت إسرائيل قد بنت جدارا إسمنتيا حصينا أسفل الأرض على الحدود مع غزة، ظنا منها أن المقاومة ستستخدم الأنفاق في أي هجوم، لكن الهجوم جاء من السماء وفوق الأرض. Entonces, dicho eso, sí, puede ser una falsa bandera, es una falsa bandera con seguridad. A la vez, Estados Unidos va a abandonar a Israel, no en este momento, no va a abandonar a Israel. Pero las piezas van a empezar a cambiar. Israel tiene muchos enemigos. Arabia Saudita, que hasta hace poco no era enemigo, se está alejando. Irán está sostenido, Irán ya es una gran potencia y además está sostenido por China. Siria se está acercando a China. Jordania es un doble agente porque es enemigo de Israel históricamente, pero a la vez también es apoyado y es sostenido por la corona británica y por el Deep State norteamericano. Entonces Jordania claramente es un doble agente, pero es enemigo de Israel en definitiva. Son todos enemigos. Egipto es enemigo, Turquía es enemigo, son todos enemigos. ¿Qué va a pasar ahora? Probablemente Israel por el momento vaya a poder sofocar al enemigo, vaya a poder salir victorioso, pero se va a debilitar a la vez. En el largo plazo se va a ir debilitando porque va a ir haciendo cada vez más enemigos. Entonces hay que ver no solo lo que los países dicen con sus palabras, sino sus acciones. Por ejemplo, en el día de ayer todos los presidentes sacaron comunicados, muchos por Twitter, diciendo que estaban en forma incondicional con Israel. Por ejemplo, Ucrania, Zelensky sacó un comunicado así. Pero por otro lado, se sabe porque Hamas hizo un video agradeciendo a Ucrania las armas. Entonces, ¿quién le está proveyendo armas a Hamas? Una de sus fuentes es Ucrania. Entonces, siempre veamos las acciones más que las palabras. Ahora habrá que ver qué pasa. Ayer, por ejemplo, era el último día de Sukkot y la fiesta de Simchat Torah. Nosotros tenemos un video en el canal donde el año pasado lo hice y explicaba un poco qué es la fiesta de Simchat Torah. Lo voy a poner en Telegram. Y básicamente es cuando los judíos cumplen un año de lectura de Torah
y salen con ellas a las calles a festejar. Es un día de júbilo, un día de gran alegría, de regocijo, pero de los judíos ortodoxos, que son los judíos que viven, como por ejemplo hablé en el último video que tenemos en el canal, en el barrio Mea Shearim, en otros barrios, en otras ciudades de Israel, pero siempre judíos ortodoxos, que son muy distintos a los judíos seculares. Por ejemplo, hay judíos seculares que en este momento están muy enojados con los judíos ortodoxos porque ayer salieron, sin importarles lo que pasó ayer, salieron a sí mismos a festejar la Torá. ¿Por qué? Porque hay judíos que se aferran a lo material, hay judíos que ponen sus esperanzas en las Fuerzas Armadas de Israel, en su poderío militar, en fin, ponen su orgullo y su esperanza ahí. Y no entienden que poner sus esperanzas en la Torá es muchísimo más importante. Entonces, siempre, por eso es importante ver la sabiduría judía, la sabiduría de la Torá, la sabiduría de los rabinos que siguen la Torá. Y tener esa disposición espiritual, ¿no? Bueno, a pesar de todo, salir a festejar que uno tiene la Torá, regocijarse en eso y saber que esa es nuestra esperanza y nuestra luz para saber por dónde ir. Por supuesto que todas las vidas valen, todas las vidas valen. Sin embargo, ¿cuántos hay en este momento en Israel que no tienen la luz, no tienen la Torá, no saben qué está pasando? Judíos seculares que la Torá es de ellos, pero no le dan el valor que tiene. Hay un video que es muy terrible, que es de cuando están los terroristas cayendo en paracaídas en territorio israelí, cerca de una fiesta de música mundana, donde estaban centenas de jóvenes en estas fiestas electrónicas, se llaman, ¿no? Con música electrónica, con un Buda, hay ahí, bueno, con alcohol, por supuesto con todo tipo de demonios mundanos, el demonio del alcohol, el demonio del sexo, el demonio de la mundanalidad allí, y veían, porque todos en el video todos lo podemos ver, los paracaidistas terroristas bajando y no podían, no entendían qué era. Por supuesto, habrán pensado, bueno, es gente que está haciendo paracaidismo en la madrugada, a esta hora de la mañana, del amanecer. Que no seamos así, no seamos así. Tenemos la luz de la Torá. Sepamos guiarnos por ella para que el enemigo no nos agarre así indefensos. Hay que orar por Israel, por los hermanos de la casa de Judá y mantenernos muy despiertos y no ser ingenuos para poder entender lo que está pasando en el mundo, que claramente son los últimos tiempos. Les mando un abrazo en Cristo. Chao.